Hola, ¿cómo están? Deseo que estén todos muy bien. Le quiero dar especial bienvenida a todos los integrantes que se unieron como miembros del canal en estas 2 últimas semanas. Muchas gracias por preferirme. Espero que encuentren lo que vinieron a buscar y que sea de crecimiento para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a tejer un lindo gorro que lo pueden hacer en distintas tallas, viendo el procedimiento que vamos a hacer a continuación, prestar bastante atención a lo que vamos a hacer a continuación. Está tejido en lana de 3 milímetros con acrílico. De un ovillo de 100 gramos me quedó esto. Lo tejí con un ganchillo del 4,5 y para el punto elástico lo tejí con un gancho del 5 milímetros. Pero miren la diferencia de un gancho con el otro, ¿sí? A pesar de que uno es de 4,5, el otro es de 5, la cabeza es inferior. Esto quiere decir que para la lana que ustedes vayan a utilizar, usen una aguja menor, ¿sí? No tiene por qué ser la misma aguja que la mía, ni la lana que yo utilicé. Usen la lana que ustedes tengan o la lana que ustedes puedan comprar. Lo que vamos a tener en cuenta para tejer es el centro de la cabeza, ¿sí? La misma, para una talla de adulto, tiene 18 centímetros de diámetro, 19 o 20, según la abundancia que tengan de pelo, ¿sí? Ya sea largo, melena. Esto tiene poquito, porque es una peluca sintética, de esas que se usan para cotillón, para la fiesta. Pero se supone que, primero, que la cabeza es un maniquí. Y en un maniquí todo es mentiroso, ¿sí? Porque la cabeza es mucho mayor, la cara también. Bueno, y ni que hablar de la peluca. Entonces, las medidas siempre van a variar. Entonces, el centro de la cabeza ya sabemos, 18 centímetros, 19 a 20 para los adultos. Y para los niños va bajando, ¿sí? Yo después las medidas se las dejo en la cajita de descripción. Donde está mi nombre en el video, abajo del video, va a decir ver más, la palabra ver más en letras azules. Pinchan allí y van a ver las distintas medidas para hacer el diámetro de la cabecita con una lógica de aumentos y el alto del punto fantasía para niñas, porque es un punto fantasía para niñas, no es, o para damas, no es unisex, ¿sí? Es para femenino el gorro, ¿sí? Tengan que tener en cuenta eso. Precisamos lana o hilo, como quieran tejerlo, aguja de un grosor medio como este, la lana también de un grosor medio para que quede bien voluminoso nuestro punto, 1 centímetro para medir y tijeras. Yo ahora esto lo dejo por acá, esto ya no lo precisamos y les muestro con lo que vamos a tejer. Bueno, aquí tenemos otra lana de círculo, se llama Vela, Blend Mix Perfecto de fibras, 195 metros, 60% de algodón y 40% de acrílico. Nunca tejí con ella, va a ser la primera vez, la experiencia mía. Y lo pueden tejer con 2,5 milímetros a 4. Vuelvo a repetir, ustedes lo pueden tejer con lo que ustedes consigan. Lo que veo que es redondita. El cabo es redondo como a mí me gusta, ¿sí? El cabo es redondo como a mí me gusta. Es de círculo, es una lana brasilera. Para quienes no me conocen, yo vivo en frontera Uruguay con Brasil y mis productos los compro del lado brasilero, que es donde yo consigo mis materiales, ¿sí? Así que bueno, a vela se llama esta lana y bueno, yo la voy a tejer porque como no le hago caso a las etiquetas y quiero que mis
tejidos queden más esponjosos, lo voy a tejer con el 4,5. Vamos a sacar la hebra de adentro. Yo ya saqué un poco. Ya traje el maniquí. Vamos a hacer un anillo mágico. Bueno, se me cayó el centímetro. Vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a cortar esta hebrita que está fea acá, que es el inicio. Vamos a dejar por ahí y vamos a hacer un anillo mágico. Hacemos así, así, y cruzamos ahí y extraemos. Aquí adentro vamos a hacer, primero principal, 3 cadenas para el primer punto alto. ¡Ay, qué lindo que se teje esto! Me encanta. Ya me encantó. Aquí adentro de este anillo mágico tenemos que hacer 12 puntos altos. Contando con las cadenas vamos a hacer 11, ¿sí? Entonces comenzamos 12 puntos en total de puntos altos de 2 sacadas, ¿sí? Aquí quedó una hebrita sin hacerse ahí. Ahí vamos. Ah, qué lindo que queda. Me gusta. Ahí vamos 3. Y si hubiera agarrado el ganchillo 2,5 no me hubiera gustado. Yo me conozco. Soy rebelde en el tejido. 2, 4, 5, 6, 7, así hasta llegar a 12. Aquí tenemos 12 puntos altos realizados para nuestra primera vuelta. Si quieren contar, estiramos el bucle primero o la lazada para cerrar la vuelta en la tercera cadena de inicio, ahí, con un punto deslizado, ¿sí? Y nos queda así. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto, ¿sí? Y vamos a hacer en esta segunda vuelta todos los puntos dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a hacer con aumentos. Un punto alto más un punto alto en cada punto. Entonces, 3 cadenas y un punto alto. Siguiente punto, aquí, un punto alto que va, más el aumento. Ahí. Bueno, no agarró. Ahí. El que va, por lógica, más el aumento. Siguiente punto, lo mismo. Así con todos los puntos. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio. Damos comienzo a la vuelta número 3 con 3 cadenas para el primer punto alto. Le hacemos un punto más para el aumento. Y esta vuelta es así: un aumento y un punto alto en el siguiente punto. Un aumento, que son 2 puntos altos juntos, y un punto alto solo en el siguiente punto. Un aumento, un punto alto solo, más el aumento, y un punto alto en el siguiente punto. Así toda la vuelta.
Cerramos la vuelta en el último punto de cadena aquí con un punto deslizado. Comenzamos la vuelta número 4 con 3 cadenas para el primer punto alto y hacemos el aumento. En el mismo lugar el punto alto. La lógica de esta vuelta es un aumento y 2 puntos altos consecutivos. Ahí viene con un nudito de fábrica y yo se lo voy a arreglar un poquito. Y 2 puntos consecutivos. 1 y 2. Luego de los 2 puntos consecutivos viene el aumento. El punto que va más el aumento. Enseguida, 2 puntos seguidos. 1 y 2. Luego el aumento. El punto que va más el aumento en el mismo lugar y 2 puntos seguidos. Esto es lo que tienen que hacer para la vuelta número 4. Cerramos la vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto de la vuelta 5 y hacemos el aumento aquí adentro. Así. La lógica de esta vuelta es así: aumento y 3 puntos altos consecutivos. 1, 2 y 3. Hacemos el punto que corresponde y el aumento. Un punto más en el mismo lugar. Nuevamente 3 puntos consecutivos. 1, 2 y 3 y el aumento en el siguiente punto. El punto que va más el aumento en el mismo lugar. Esto es lo que tienen que hacer en esta vuelta. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio y ahí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto de la vuelta 6 y acá mismo hacemos el aumento. En esta vuelta ahora tenemos que hacer 4 puntos altos consecutivos luego del aumento. 1, 2, 3 y 4. Luego hacemos el aumento. El punto que va más el aumento. Luego del aumento hacemos 4 puntos seguidos. 2, 3 y 4.
y enseguida el aumento. Recuerden que estamos tejiendo el centro de la cabeza o el casco. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. Acá les muestro lo que yo quería enseñarles, que es el casco de la cabeza, ¿ven? O el centro. Hasta acá ya estaría con la lógica de los puntos. Habíamos comenzado con un anillo mágico aquí arriba, después hicimos una vuelta de aumentos, 2 puntos en cada punto, después hicimos un aumento y un punto seguido, después hicimos un aumento y 2 puntos seguidos, un aumento y 3 puntos seguidos, un aumento y 4 puntos seguidos. Hasta acá ya estaría lo que sería para un tamaño estándar de adulto o jovencita con poca cabellera, como vieron al comienzo del video para el gorro que hice, que es bastante voluminoso el gorro, ¿sí? Pero si tienen una melena más abundante, yo recomiendo que hagan 1 o 2 vueltas más, que serían un aumento 5 puntos seguidos, un aumento 6 puntos seguidos. La misma mide, y ya les muestro, 18 centímetros, como les dije al comienzo. Ahí lo tienen, 18 centímetros. Ahora vamos a hacer 3 vueltas con el punto atrás, punto alto, tomado en la cadena de atrás. Vamos a hacer 2 cadenas solamente de subida, porque vamos a cerrar la vuelta aquí, ¿sí? Y los puntos altos los vamos a hacer en la cadena de atrás. Levantamos la lazada y en la cadena de atrás ahí vamos a trabajar. En vez de trabajar el punto alto así, vamos a hacerlo en la cadena que está aquí atrás. Ven que tenemos 2, tenemos esta cadenita de acá y esta otra, ¿sí? Tenemos así. Ahí tenemos el eslabón entero ahí se ve bien, ¿ven? Que es como un triguito esto. Pero vamos a trabajar esta de aquí. Entonces, con esas 2 cadenas de subida, que es para cerrar la vuelta y tomar impulso, vamos a hacer los puntos altos ahí. Entonces, hacemos el primero así, de 2 sacadas. Y vamos a ir bordeando todo nuestro gorro y va a empezar a cerrar, a formar el casco. Pero el casco con relieve. Lo va a cerrar aquí, todo alrededor. Entonces seguimos tomando la cadena de atrás, la levantamos un poquito y va a quedar un bordecito, un cordón con este punto agarrando esa cadena de atrás. ¿Ven? Levantamos y hacemos las 2 pasadas del punto. El punto es punto alto, pero con la particularidad que lo hacemos tomando la cadena de atrás, así. Háganlo lento, tranquilas, tranquilos, para que quede prolijito, porque se va a notar en el gorro. Son 3 vueltas nada más y va a quedar bien vistoso este detalle. ¿Vieron que ya va dando la curvatura que precisábamos? ¿Vieron? No había dicho que estábamos en la vuelta 7 y vamos a cerrar la vuelta 7. En las 2 cadenas de inicio, ahí,
con un punto deslizado. Volvemos a levantar 2 cadenas y volvemos a trabajar en la cadena de atrás y comenzamos la vuelta 8. Seguimos trabajando así por toda la vuelta. Queda muy bonito este detalle porque realza mucho la prenda. Y más si lo hacen con prolijidad. Miren qué bonito, ya acá ya se nota, ¿ven? Al tener una segunda vuelta, ya ahí se nota, no queda como acá. Ahí, acá no se nota en el punto alto, pero acá al haberlo hecho en la cadena de atrás, ya se nota ese cordoncito. Trabajando siempre en la cadena de atrás. Así. Ahí. Trabajen así hasta el final. Cerramos la vuelta aquí en la cadena. Ahí. Levantamos 2 cadenas para la vuelta 9 y seguimos trabajando en la cadena de atrás. Esta es la tercera vuelta. Ya después empezamos con el punto fantasía. Así. Cerramos la vuelta. Ahí. Y así nos quedaron las 3 vueltas, ¿ven? Y lo colocamos aquí en el maniquí. Y así nos tenía que quedar en nuestra cabellera. ¿Sí? Vamos a dar comienzo a el punto fantasía, que es de la siguiente manera. Seguimos levantando 2 cadenas, vuelta 10, por si quieren anotar, 2 cadenas para impulso o para cerrar la vuelta. Y vamos a hacer punto alto en relieve. Tomando aquí el primero, aquí, así. Dejamos 2 y en el tercero ahí hacemos un abanico así. Bueno, continúo porque me dio tos. Entonces, 2 cadenas de alzada, el punto alto en relieve tomado aquí, un punto alto para el abanico, entonces en total son 3. Vamos por el segundo y el tercero en el mismo punto, dejando 2 libres aquí abajo, ¿sí? 1, 2. Igual voy a repetir ahora. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar repetimos 3 puntos altos. 1,
2 y 3. Ahí tenemos nuestro primer abanico. Saltamos 2 y en el tercero ahí lo tomamos por delante, así. Saltamos 2 y en el tercero ahí hacemos otra vez el abanico. 1, 2, y 3. 2 cadenas y otra vez 3 puntos altos en el mismo lugar. Así, ¿sí? Saltamos 2 y en el tercero lo tomamos por delante. Y así vamos a ir recorriendo nuestro diseño. Cerramos la vuelta aquí con punto deslizado. Levantamos 2 cadenas para la vuelta 11 y continuamos con el punto alto en relieve. Así. Ahora vamos directamente aquí al abanico para repetirlo. Son 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y realizamos la otra mitad. Ahí. Ahora tomamos el punto del costado en relieve también. Queda así. Vamos directamente al abanico y lo repetimos. Son 3. Dos cadenas y repetimos los otros 3. Ahora tomamos el punto alto por delante realizándolo. Cerramos la vuelta en la cadenita de inicio con punto deslizado. Damos comienzo con 2 cadenas de alzada a la vuelta 12. Hacemos el punto alto que está en relieve por delante. Continuamos con el abanico, que son 3 puntos altos, dos cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Realizando a su vez el punto alto por relieve por delante. El abanico del costado. Esto sería el punto fantasía con las 3 vueltas en total. Punto alto del costado que se hace por delante.
Cerramos la vuelta en la segunda cadena con un punto deslizado. Levantamos 2 cadenas para prender ahí cuando cerremos la vuelta. Esta es la vuelta 13 y vamos a levantar puntos. Aquí levantamos el primero, levantamos los 3 de aquí, levantamos aquí, y aquí. Cerramos la vuelta en la segunda cadena con un punto deslizado. Ahora vamos a cambiar de aguja. En mi caso voy a cambiar por una, aunque es de mayor tamaño, como dije al comienzo del video, el cabezal es más chico. Es un número 5, ahí lo dice, ahí, pero el cabezal es más chico. El número está patas para arriba, pero bueno, ahí el cabezal es más chico. Entonces vamos a levantar 2 cadenas de subida y para cerrar la vuelta vamos a hacer 2 puntos altos tomados por delante para el punto elástico, así, y 2 puntos tomados por detrás, así. Ahora por delante, vamos a ir de 2 en 2. Siempre hacemos de 1 en 1, pero en este caso vamos a hacer de 2 en 2. Ahora toca por atrás. 2 por detrás. Y 2 por delante. Para la vuelta número 13, creo que era la 13. Si no es la 13, es la 14, disculpen. Creo que es la 13. Estamos en el final para el punto elástico del gorro. Cerramos la vuelta en la segunda cadena. Levantamos 2 cadenas de subida y continuamos con el punto elástico. Ahora los vemos como están los puntos elásticos, entonces los realizamos tal cual. Ya sabemos que son 2. Entonces ahí vamos. Bueno, a mí se me abrió. Trabajamos los puntos como se presentan. 2 por delante, aquí tenemos por detrás. 2 por detrás. Y 2 por delante. Vamos a tejer esta vuelta y una vuelta más. En total son 3 vueltas de punto elástico.
esta vuelta y una vuelta más. Bueno, aquí está el proyecto terminado. Espero que les sirva la propuesta de este día, que lo puedan usar para ustedes, regalar o vender, que sea una prenda más para su stand de venta, de feria o lo que ustedes tengan, tienda, mesa, lo que ustedes quieran. Ya saben, acá le falta el pelo, ¿no? Pero quedó muy lindo, realmente muy lindo el gorro. A mí me gustó muchísimo. Rindió lo mismo que la otra lana y me gustó muchísimo tejerla. Me gustó muchísimo este tipo de lana. Así que bueno, voy a comprar más porque me gustó. Voy a ver qué colores hay para traer y bueno, y presentarles a ustedes algún otro proyecto para hacer en el canal. Cualquier duda me lo dejan en comentarios. Debajo de mi nombre, como les dije al principio del video, les dejo las diferentes tallas para hacer el centro del casco del gorro, cuáles son las medidas del diámetro, cuántas vueltas hacer para las distintas tallas y cuánto es el alto del gorro, ¿sí? Igual siempre va a ser lo mismo. Acá hicimos el punto fantasía 3 vueltas y 3 vueltas de punto elástico, pero para las nenas que son más chiquitas les voy a decir realmente cuánto es, pudiendo poner capaz un poquito más de punto fantasía y la misma cantidad de punto elástico. Capaz que para llegar a la altura de las niñas le ponemos más de fantasía y la misma cantidad de punto elástico, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me lo dejan en comentarios y yo se los voy respondiendo. Si no se han suscrito a mi canal, ya pueden hacerlo a través de mi nombre o me pueden también darle a la campanita y ya me siguen directamente. Si tienen redes sociales, me pueden seguir a través de mi página de Facebook, Gabriela Amor por el Crochet, y también se pueden unir a mi grupo, Gabriela Delicadezas al Crochet y 2 Agujas. Y donde quieran que ustedes se encuentren, les bendigo con paz y bien desde el fondo de mi corazón. Nos vemos en pocos días con una nueva propuesta de tejido.